Buenas noches, hermanos. Gusto saludarlos y voy a pedirle que abra la Biblia conmigo, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 y 9, de donde vamos a tomar el mensaje de esta noche. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Yo voy a hablarles esta noche un título que le he puesto: como león rugiente. Esta es una de las fuertes advertencias, mis hermanos, que se nos da a los cristianos, que no debemos ignorar ni debemos ser indiferentes. Deberíamos preguntarnos: ¿podría una persona que profesa ser cristiano, podría ser devorado, destruido y llevado a la ruina eterna por el diablo? ¿Podría ser posible? Sí, claro que sí. Ese es el propósito del diablo. Es nuestro enemigo, mis hermanos, y él desea acabar toda obra de Dios en nosotros. Por eso Pedro advierte a los cristianos que en su tiempo ellos estaban pasando sufrimientos, aflicciones, pruebas por la persecución, para que en tales circunstancias no permitan ser vencidos por el diablo. Necesitamos poner atención a esta advertencia. En esta advertencia me llama la atención porque Pedro usa la figura de un símil diciendo como león ¿qué? Rugiente. Es decir, nos está mostrando a los creyentes la manera en que el diablo trabaja sutilmente, como un león hambriento, como un león que en medio de esa hambre está en busca de su presa. Así Pedro nos está mostrando cómo el diablo trabaja astutamente y la necesidad que tú y yo tenemos del dominio propio, la necesidad que tú y yo tenemos del cuidado y la vigilancia que debemos tener por la vida personal de cada uno. De lo contrario, nos está diciendo Pablo que seremos presas fáciles del diablo, quien su propósito es destruirnos y llevarnos a la ruina eterna. El diablo, mis hermanos, no crea que juega con nosotros nada más un momento, como que no pasa nada, ¿verdad? No, el diablo tiene un propósito y un objetivo definido. Los leones, déjeme explicarle esto. Los leones son mamíferos carnívoros que están preparados para cazar al acecho, permaneciendo inmóviles, muchas veces escondidos, hasta que la presa se coloca a una distancia óptima para ser cazada. Entonces, estos poderosos y eficaces animales atacan súbitamente en una carrera fulminante que consiguen atrapar a sus presas. Yo vi un video hace tiempo donde un antílope pequeño que andaba en la manada se separó de la manada y una leona que estaba al acecho, ¿verdad?, que estaba tratando de cazar para dar de comer a sus crías, andaba detrás de este antílope para cazarlo. La leona estuvo al acecho hasta que vio la oportunidad y se lanzó en una persecución detrás de él. Este antílope corrió, cayó en un río, la leona siguió el río hasta donde salió otra vez el antílope, lo atacó y lo cazó. Y mis hermanos, déjenme decirles algo: esta es la misma función que el diablo tiene para con nosotros los cristianos. El diablo está al acecho de nuestras vidas, sigilosamente está observando nuestro conducir, nuestro proceder, de tal manera
podemos decir que hasta conoce muy bien nuestras debilidades. Así es, así está, permaneciendo a una distancia, inmóvil, escondido, sin que nosotros nos demos cuenta, astutamente, esperando el momento que tú le des la oportunidad para acercarte tú a sus terrenos oscuros y así ser atrapado. Pero Dios nos promete algo. Dios nos promete, mis hermanos, que si nos sometemos siempre a Él, seremos vencedores en todo ataque de nuestro adversario. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Pero mis hermanos, hay que estar sometidos a Dios, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero también Santiago, fíjense bien, nos dice cuál es una de las razones fuertes por las que permitimos al diablo nos haga sus presas y nos pueda destruir e incluso alejarnos de Dios. Si usted tiene la Biblia, vaya conmigo a Santiago 1:13 ahí y mire lo que dice ahí la Escritura. Esta es una de las razones que debemos de tener mucho cuidado y vigilar nuestras vidas. Santiago 1, versículo 13, por favor. Dice ahí: cuando alguno es ¿qué? Tentado. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y note la razón por qué somos tentados. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es una de las razones por que nosotros corremos el peligro de ser presas fáciles para el diablo, por nuestras concupiscencias, es decir, por nuestros intensos deseos malos, por nuestros fuertes deseos de inclinación a hacer lo malo. Eso es lo que nosotros, mis hermanos, si no tenemos cuidado con nuestras vidas, a causa de ellos somos atraídos y somos ¿qué? Seducidos, engañados por el diablo. Ahora, déjeme seguirle hablando del león. Es difícil para cualquier animal al ponerse al alcance de los leones. Y para que las presas del león se pongan a su alcance, fíjese lo que hacen. Es preciso obligarlas, y eso lo hacen estos letales cazadores. Y esto me llama la atención porque esto hace el diablo, exactamente lo mismo. El éxito del ataque del diablo, mis hermanos, hacia los cristianos se debe a que lanza toda su furia en la primera oportunidad que tú le das a través de tus concupiscencias. Fíjate, eso es lo que hace el diablo. En la primera oportunidad que tú le das, ahí está el diablo. Ahí están sus demonios al acecho. ¿Para qué? Para atacarte, para fin de hacernos sus presas. Nos encierra de tal manera en nuestros pensamientos que nos ponemos vulnerables ante él. ¿Recuerdan cuando José estaba en la casa de su patrón Potifar? ¿Se acuerdan que había alguien que lo quería seducir, la esposa de Potifar, y que estaba buscando la manera? Pero detrás de esta mujer, mis hermanos, se encuentra la maquinación, precisamente las obras que el diablo hace en la gente. ¿Y qué hizo José? José pudo entender, José pudo cuidar su corazón, pudo cuidar cómo cometería tal pecado ante Dios. Recuerdo yo a una compañera hace ya años de mi último trabajo secular, una compañera que llegó a venir a la iglesia y que su marido no le prestaba nada de atención. Entonces otro hombre del trabajo la empezó a asediar, y le advertimos a esta compañera, le advertimos lo que este hombre estaba buscando en ella, pero ella, ¿saben qué?
con el tiempo le dio la oportunidad al diablo, a través de esos deseos, de esas concupiscencias que hay en nosotros. Le dio la oportunidad al diablo, quien lanzó toda su furia contra ella. ¿Y saben qué pasó? Se acostó con aquel hombre, quedó embarazada, perdió su matrimonio, y aquel hombre que abusó de ella la abandonó. Pero lo más terrible, mis hermanos, de todo es que esto fue la causa para que ella se alejara de Dios, abandonara su fe. Por eso Pedro nos está diciendo: sean sobrios y velad, vigilantes. Los leones también, mis hermanos, cuando atacan, generalmente lo hacen en las llanuras y lo hacen en la oscuridad, ya que en plena luz del día sus movimientos son seguidos siempre por los rebaños. Si nosotros, usted y yo como cristianos, permitimos andar en la oscuridad, no dudemos por tal causa que estamos expuestos a ser presas fáciles del diablo, pues la oscuridad es su hábitat de él, y el hábitat suyo y el mío es el día, no la oscuridad. Por eso se nos dice que no andemos en tinieblas, dice Efesios 5:8. Escúchelo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero si tú y yo andamos en las obras infructuosas de las tinieblas, déjame explicarte. Es decir, si tú, varón, andas ahí de coqueto con aquella mujer en el trabajo, le estás abriendo la puerta al enemigo y serás presa fácil de él. O tu mujer, igualmente, si tú estás coqueteando con otro hombre cuando eres casada, y a lo mejor dices: tengo problemas en mi matrimonio que no te da, ese no es un pretexto para que lo hagas. Pero si tú estás coqueteando por ahí, estás abriéndole esa oportunidad a aquel que está acechando tu vida y está esperando el momento para atacarte y hacerte su presa. O aquellos, mis hermanos, alguien que está prestándose a tranzas, a mentiras, o anda viendo con sus ojos cosas que no debe de ver, o andas con aquellos amigos que te incitan a lo malo. No dudes que estás expuesto a tu adversario. No lo dudes. Una cosa más de los leones. Los leones, mis hermanos, también provocan estampidas, y lo hacen con la manada de animales con una intención. Al provocar la estampida, mis hermanos, los leones, en una carrera formidable, determinan la presa que van a tomar separándola del grupo. Fíjense lo que hacen: la separan del grupo. Y una vez que ya está solo ese animal que separaron de la manada, el león se lanza sobre esta presa y la matan. Si yo pienso, mis hermanos, en una aplicación, así como ellos separan, esta es la misma intención que hace el adversario con muchos de nosotros. El diablo, mis hermanos, como un león rugiente, nos separa de los demás, nos trata de impulsar de tal manera que nos separa de los demás. El que estemos solitarios, que estemos lejos de aquellos que nos pueden ayudar, usando nuestros problemas, usando nuestros sufrimientos, usando nuestras tristezas. Y entonces es ahí donde somos vulnerables para ser presas fáciles de él. Los cristianos, por lo tanto, mis hermanos, no podemos ignorar que tenemos un fuerte y astuto adversario que es el diablo, y que nos acecha, y que su plan es destruirnos y ¿saben qué? Separarnos principalmente de Dios. Ese es su plan. Satanás no se preocupa, mis hermanos, por aquel que ya lo tiene esclavizado.
Él no está preocupado por aquel que ya está en el alcohol, que está en las drogas, que está en la pornografía, que está en la infidelidad, o que es un fraude, o que está en la mentira, o cualquier otro pecado. El diablo no se preocupa porque ahí lo tiene esclavizado. Pero el diablo, mis hermanos, el diablo tiene un objetivo bien definido, y ese objetivo bien definido es todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo? Ese es un blanco que el diablo tiene definido. Por eso nosotros necesitamos hacer caso a esta advertencia. Pedro pues nos advierte que Satanás puede estar sigilosamente esperando el momento para atacarnos y hacernos sus presas. Recuérdelo, puede ser en un sufrimiento, puede ser en la persecución, puede ser en alguna aflicción o en algún problema que estés enfrentando, sea económico, sea familiar, cualquiera que sea esa situación. El diablo está ahí al acecho esperando que le des la oportunidad para devorarte. Así que la Escritura, por eso la Escritura nos muestra, mis hermanos, no debemos ser ignorantes. La Escritura nos muestra los métodos astutos que utiliza el diablo a fin de que seamos sus presas, y debemos de conocerlas. Así que yo rápidamente te voy a mencionar algunas de estos métodos del diablo. Por ejemplo, el diablo es un engañador. ¿Cuántos saben que el diablo es un engañador? La Escritura lo dice, Apocalipsis 12:9. Ahí habla de este engañador. Dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí habla de un juicio que se va a celebrar sobre de él al final. Ese juicio a donde él, ese infierno que está preparado para él. Pero aquí se nos dice que antes de eso el diablo engaña al mundo entero. Esta es su función, ser un engañador. Y como engañador, mis hermanos, no lo dudes, el diablo va a buscar siempre la manera de engañarnos a ti y a mí. Ya sea engañarnos por nosotros mismos, o ya sea tratar de engañarnos por falsos hombres que trabajan para él, o por no estar bien firmes en la verdad. El diablo es un engañador y va a buscar la manera de engañarte para separarte de la verdad de Dios. Y es algo que no puedes ignorar. Otro método astuto del diablo es que el diablo es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Jesús lo describió así, como el padre de la mentira. Déjame darte otro texto, Juan 8:44. Jesús les dijo a unos judíos, hablándoles fuerte, ¿verdad? Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y debemos tener cuidado, mis hermanos, porque el diablo va a lanzar de sus mentiras para envolvernos a cada uno de nosotros. Y usted y yo ya no estamos en la mentira, usted y yo estamos en la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Pero debemos conocer sus métodos astutos. Otra cosa más que es otro método del diablo es que él es el tentador. Él es el que tienta. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 3:5, para comprobar cómo él es el tentador. Dice ahí: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dice Pablo a los tesalonicenses, envié para informarme de vuestra fe. Fíjese, Pablo estaba preocupado por los cristianos de tesalonicenses, y vamos a ver por qué estaba preocupado acerca de su fe. No sea, dice ahí,
que os hubiese tentado el tentador, fíjese, el diablo, y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Se fija cómo el diablo, mis hermanos, puede devorarnos a través de su forma de trabajar, de actuar, ya sea por el engaño, ya sea por la mentira, ya sea a través de las tentaciones? Acuérdense que él va a usar nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos, nuestra inclinación a querer hacer cosas malas, esos deseos que hay todavía en nosotros, que debemos trabajar con ellos. El diablo los va a usar para tentarte y alejarte de los caminos de Dios. En Mateo 4:1, no lo busque, podemos ver también ahí cuando se nos habla de Jesús, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y si Jesús fue tentado, usted nunca piense que usted no va a ser tentado. Usted y yo somos tentados todos los días. ¿Cuándo? Desde la mañana que despierte y voltea a ver a su pareja. Desde ahí usted va a ser tentado, porque a lo mejor está a punto de decirle: ¿cómo amaneciste? Y puede verse tentado en hablar de una manera que no debe de hablar. El diablo es el tentador. Pero no solo eso, déjeme hablarle de otro método astuto del diablo. El diablo es quien tuerce la escritura. Experto, el primer experto en torcer la escritura. Y tuerce la escritura, mis hermanos, para crear duda de ella. Tuerce la escritura para traer confusión de la palabra. Tuerce la escritura para traer inseguridad en nosotros, para crear temor. Pero sobre todo tuerce la escritura, ¿sabes para qué? Para que no obedezcamos a Dios. Porque Él sabe, mis hermanos, que la manera contundente de permanecer nosotros victoriosos ante el diablo es la obediencia a su palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá ¿de quién? De vosotros. Recuerde cómo Satanás le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios le dijo eso a Eva? No. Pero está torciendo la escritura. Y luego le dijo, la serpiente entonces le dijo a la mujer, Génesis 3:4, le dijo: no moriréis, porque la mujer le había dicho, no, Él nos dijo que si comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriremos. Y Él, ¿qué le dijo? No moriréis. Vea cómo tuerce la escritura. Es por eso, mis hermanos, que en el tiempo del sufrimiento, en el tiempo de la tentación, en el tiempo de la duda, en el tiempo de la inquietud de nuestras vidas, busquemos el apoyo de Cristo, busquemos el apoyo de la palabra de Dios, resistamos con ello al diablo y seguro, como Santiago dice, huirá de nosotros. O como también dice Pedro, al cual resistid firmes. ¿Cómo debemos resistir al diablo? Firmes en la fe. Resistir significa, mis hermanos, oponernos, estar contrarios a lo que el diablo nos está ofreciendo. Eso es nuestro papel, resistirlo. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? Por la fe, por la fidelidad a la palabra de Dios. Amén. Sabiendo, dice, que nuestros padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Esto significa esto: que los sufrimientos que usted y yo llegamos a enfrentar, lo enfrentamos todos los hermanos. Algunos incluso llegan a padecer más que nosotros muchas ocasiones. Y esto es para que nos alentemos y no desmayemos en las aflicciones. Y no le demos lugar al diablo para hacer presas fáciles. Así que, mis hermanos, Pedro nos está diciendo, primera de Pedro 5:8, nos está diciendo ahí las primeras palabras: sed sobrios y velad. Yo te voy a hablar de 6 peligros.
6 peligros por los que podemos ser presas fáciles para el diablo. 6 peligros de los cuales debemos tener dominio propio. Debemos ser vigilantes y cuidadosos de nuestras vidas para no estar pisando terrenos oscuros a través de los cuales el diablo puede destruirnos, puede devorarnos, puede incluso alejarnos de Dios. 6 peligros, y lo voy a hacer a través de un ejemplo en la Biblia, que es la vida de Caín. Así que te voy a pedir que vayas conmigo a Génesis capítulo 4, verso 1. Génesis 4:1. Antes de leer ahí, solo quiero explicarte estas 2 palabras que Pedro en su carta, primera de Pedro 5:8, que es el texto inicial que usamos, usó 2 palabras que nos está diciendo lo que tú y yo debemos hacer como cristianos para no permitir que ese como león rugiente logre su objetivo en nosotros. Así que estas 2 palabras, uno es sed sobrios y el otro es velad. La palabra ser sobrios en el texto griego significa tener dominio propio. Tenemos que aprender a buscar este fruto del Espíritu, dominio propio. Dominio propio. Si tú eres alguien que le batalla con tu carácter, con tu ira, que eres muy fácil para enojarte, ¿verdad? Ahí es donde tú ocupas, para no darle lugar al diablo, tú ocupas dominio propio, ser sobrio, porque si no vas a darle un espacio al diablo y él puede hacer estragos contigo. Pero también, aparte de ser sobrios, la otra palabra es velad. Y la palabra velad en el texto griego significa que seamos cuidadosos y vigilantes de nosotros mismos. Por un lado, tener dominio propio. Por otro lado, ser cuidadosos y vigilantes ¿de quién? A ver, ¿de quién? De nosotros mismos. Porque a veces nos da, miren, somos muy dados a vigilar a los demás. Somos muy dados a ser vigilantes y cuidadosos de los demás. Y andamos, y el hermano anda haciendo esto y anda haciendo aquello. ¿Y tú qué? Señor quiere que cuides de ti mismo. Así que vamos Génesis 4:1 para ver estos 6 peligros que nosotros podemos encontrarnos y le damos ese lugar al diablo para hacer sus presas. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí, mis hermanos, en este versículo 1 se nos muestra que Adán y Eva tuvieron un hijo al cual llamaron Caín. Y decir por voluntad de Jehová lo habían tenido era una expresión de gratitud, por la cual le pusieron este nombre, Caín, que significa posesión, como dándole un valor por encima de todo. Es muy posible, algunos estudiosos dicen que es muy posible que tanto Adán como Eva pensaran que en Caín se cumpliría la promesa que Dios les había dado del Redentor. Por eso le pusieron este nombre. Era el primogénito, Caín. Ahora vamos al verso 2. Verso 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí en este versículo 2 se nos dice que después Adán y Eva tuvieron otro hijo y le pusieron por nombre, ¿cómo le llamaron? Abel. ¿Y sabe lo que significa Abel? Abel significa vanidad, pesar, lamentación.
Una vez más, parece entonces que sí era posible que toda la atención de Adán y Eva estaba en Caín, pensando que en Caín vendría el redentor de sus vidas por sus pecados. Acuérdense que habían ya desobedecido a Dios. Y cuando nació Abel, ellos le pusieron este nombre a Abel, que es vanidad, pesar y lamentación, porque este nombre de su hijo Abel le recordaba a ellos la miseria en que ellos habían traído por causa de su desobediencia a la descendencia. Cada vez que mencionaban a Abel, ellos recordaban que habían desobedecido a Dios y que esa desobediencia había traído consecuencias de miseria a su descendencia. Una miseria que la vivirían más adelante, precisamente a través de estos dos hijos. Ahora bien, fíjense bien, cada uno de los hijos tenía un llamamiento, tenían capacidades diferentes. Y esta es la voluntad de Dios para cada uno de nuestros hijos. Que cada uno de nuestros hijos tenga algo que hacer en este mundo por medio del llamamiento y las habilidades otorgadas por Dios a nuestros hijos. Los padres, mis hermanos, debemos darnos a la tarea de instruir y enseñar a nuestros hijos a ser responsables y trabajadores de acuerdo a lo que cada uno le guste hacer. Nunca debemos de ser o a quererlos hacer a nuestros hijos como nosotros queremos. Eso lo hicieron muy bien Adán y Eva. Trabajaron en eso. Trabajaron con Caín, que era labrador de la tierra, y en eso se enfocó. Trabajaron en Abel, que era un pastor de ovejas, y en eso se enfocó. Nosotros debemos de tener cuidado como padres muchas veces a través de nuestros hijos, que queremos imponer lo que nosotros queremos que sean. No, Dios les ha dado capacidades, Dios les ha dado habilidades diferentes a cada uno, y debemos ayudarlos a desarrollar eso para que al final, ya capacitados, mis hermanos, ellos puedan ofrecer ese servicio a Dios. Ahora, el problema, mis hermanos, no está en que Caín y Abel fueran diferentes o tuvieran diferentes capacidades y oficios. Ahí no estaba el problema. Vamos a comenzar con el primer peligro, porque yo les dije que les iba a hablar de la vida de Caín, y es en quien me voy a enfocar, en la vida de Caín. Cómo Caín fue presa fácil del diablo. Y cómo usted y yo, a través de estos peligros, podemos ser presas fáciles ¿de quién? Del diablo. Ser sobrios y velad. Y eso intentamos hacer. Génesis 4, versículo 3 al 5. La primera parte del 5, hasta ahí vamos a leer. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y luego al final, note esto: y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Primer peligro que debemos tener cuidado, ser vigilantes, porque a través de ese peligro usted y yo podemos ser presas fáciles del diablo. Lo primero que yo encuentro aquí, mis hermanos, este peligro es el no tener un espíritu enseñable. El no tener un espíritu ¿qué? Enseñable. Abel sí lo tuvo y se dejó enseñar, y les voy a explicar por qué. ¿Qué significa esto? Entonces, que le agradó a Dios la ofrenda de Abel y la de Caín no. Si Dios llamó con habilidades diferentes a uno y a otro, y Dios estaba agradado a lo mejor en esas capacidades que Él otorgó para realizar en la tierra cada uno. Pero ¿en qué está el problema? ¿Qué significa que Caín no tuvo un espíritu enseñable? Déjenme explicárselo. Significa, mis hermanos, después de la caída de Adán y Eva, después de haber desobedecido a Dios, Dios
les había enseñado claramente a Adán y a Eva que para poder acercarse a Dios, Dios demandaba un sustituto. Es decir, el sacrificio de animales inocentes y el derramamiento de sangre, lo cual, mis hermanos, prefiguraba, escúcheme bien, prefiguraba el castigo que merecen los pecadores y lo grave del pecado. Por un lado figuraba la muerte y por otro lado el fuego figuraba el juicio de Dios. Pero también por otro lado la sangre representaba el perdón de sus pecados. Y hacer esto apuntaba a la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio perfecto, el Redentor. Hacer esto, mis hermanos, hacer esto, este sacrificio, era un acto de fe y de obediencia a lo determinado por Dios a sus padres y quienes lo transmitieron a sus hijos. ¿Cómo sabemos que Adán y Eva, durante el desarrollo de sus hijos, se dedicaron a enseñarles a ellos que para acercarse a Dios había una manera determinada por Dios? Aunque uno era de un oficio y otro era de otro oficio. No porque Abel era del oficio de ser pastor, no quiere decir que a él se le ponía más fácil, no. Cuando vemos en el versículo 3, si usted se fija en el versículo 3, dice: y aconteció andando el tiempo. ¿Aconteció qué? Andando el tiempo. Esto nos da a entender que habían ya transcurrido un espacio de tiempo definido desde el nacimiento de estos dos varones, Caín y Abel, y el crecimiento y desarrollo que habían tenido. No se nos dice en la escritura la edad que tenían, pero sí podemos suponer que cada uno eran presentados en sus oficios y profesiones como jóvenes adultos conscientes de sus tareas y de sus responsabilidades, y no como niños adolescentes. Durante todo ese tiempo, y aconteció andando el tiempo, durante todo ese tiempo Adán y Eva se dedicaron a enseñar y a instruir a sus hijos y a decirles, ¿verdad? Es de entender que durante todos estos años de su vida, los dos hijos fueron enseñados e instruidos por sus padres. Fíjese bien, por su desobediencia, los padres les enseñaron a sus hijos que por su desobediencia, por causa del pecado, todos, ¿cuántos? Todos, para acercarse a Dios, la única manera de hacerlo era por medio del sacrificio de un animal inocente y el derramamiento de su sangre. Y lo que mostraban con ello era la gravedad de su pecado ante Dios y el juicio aplicado al sustituto, que era el animal, que era una figura de Cristo cuando Cristo vendría. Así es como Dios lo había enseñado a Adán y a Eva, y ellos a sus hijos, cómo debían de hacerlo. Pero ¿qué notamos en esto? Notamos que Caín, a pesar de las enseñanzas y la instrucción de sus padres por años, no tuvo un espíritu enseñable, no se dejó instruir, pues no hizo lo que ellos le indicaron. Debemos tener cuidado, mis hermanos. Esta es una puerta abierta para el diablo. ¿Cuántas veces se tiene un espíritu no enseñable a las instrucciones de Dios? Instrucciones que muchas veces son ignoradas, y por causa de ese ignorar las instrucciones de Dios vienen consecuencias de llevar vidas inmorales en todos los sentidos de la vida, y caemos en las garras del diablo.
Es importante tener un espíritu enseñable toda la vida. ¿Cuánto? Es importante tener un espíritu enseñable toda la vida, aunque te sepas toda la Biblia, aunque la conozcas al derecho y al revés, aunque estés lleno de la sabiduría de la Escritura. Es más, esa sabiduría debería llevarte a tener un espíritu siempre enseñable, que siempre te prestas para ser ¿qué? Enseñado. Cuando nosotros, mis hermanos, dejamos de tener un espíritu enseñable y no nos dejamos llevar por las instrucciones de Dios, estamos abriéndole ese espacio a ese como león rugiente que está al acecho para ir tras nosotros y destruirnos. Padres, hijos, cualquier cristiano, ¿cuántas veces Dios ha querido enseñarles por medio de quienes son sus guías espirituales una y otra vez, diciéndoles que no vivan de tal manera, que te alejes de tus vanidades, que no cedas a la tentación, que no permitas ese coqueteo, que no actúes de tal manera, que no hables de tal forma tan hiriente, tan dañina, porque eso no es agradable a Dios, y que con tales acciones vas a ocasionar grandes problemas a tu familia? ¿Y saben qué ha pasado, mis hermanos? A pesar de tantas instrucciones, no hay un espíritu enseñable. Muchos evaden las indicaciones, muchos ignoran la enseñanza, muchos no siguen el consejo, no reciben la reprensión que tiene el propósito de llevarnos a cambiar esa actitud como la estaba teniendo Caín. Tantos años instruirlo, tantos años de hablarle, tantos años de decirle. Vamos al segundo peligro. Este es un peligro, mis hermanos. Cuide que usted siempre tenga un espíritu enseñable, y no al contrario, el no tener un espíritu enseñable, el decir, no, va a predicar fulano, no. Es curioso, pero hay algunos que todavía siguen hablando, va a predicar el pastor fulano, si no, no voy a ir. Hermanos, ese no es un espíritu enseñable. Mientras se predique la palabra de Dios, siempre hay enseñanza para nosotros, ¿verdad? Ahí mismo, mis hermanos, en el mismo pasaje que leímos, no lo voy a volver a leer, de Génesis 4, 3 al 5, ahí mismo no solamente encontramos el peligro de un espíritu no enseñable, sino el segundo peligro, mis hermanos, que encontramos en la vida de Caín, es de no ser humildes, no tener fe y no ser obedientes a Dios. Tres cosas: humildes, fe y obedientes. Estas tres cosas no las tuvo Caín. Ni fue humilde, ni tuvo fe, ni fue obediente. Este es el segundo peligro que encontramos aquí. Un Caín orgulloso con un corazón incrédulo que lo llevó a no obedecer, como diciendo: ¿qué tiene que no haga como dicen? Yo estoy trayéndole presente y ofrenda a Dios. El orgullo, mis hermanos, escúchenlo, el orgullo en nuestras vidas siempre nos va a impedir que no nos demos cuenta que estamos mal, que no tenemos la actitud correcta, que no le creemos a Dios, que no le obedecemos como Dios lo ha determinado. Él dijo bien claro: porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tiene que mis papás me hayan dicho lo que yo voy a ir, le voy a llevar lo que ahí va a llevarle aquello? Orgulloso. El orgullo nos puede llevar a la ruina, mis hermanos. El pueblo de Israel en el desierto, siempre orgulloso, incrédulo y desobediente, no hizo como Dios quería. El corazón soberbio del pueblo, mis hermanos, durante el tiempo de los jueces y los reyes, Nehemías lo describe.
En Nehemías 9, 29 y 30 dice así: les amonesté a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Mire, ¿de qué se llenaron? De soberbia. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Vea, mis hermanos, este es otro peligro cuando no hay humildad, cuando no tenemos fe en la palabra de Dios y mucho menos lo obedecemos. Le estamos dando un espacio al como león rugiente para devorarnos. Por medio del sacrificio ordenado por Dios desde Adán y Eva, mis hermanos, fíjense, se expresaban estas tres cosas. A través del sacrificio, como lo hizo Abel, se expresaba en primer lugar la humildad. ¿Por qué? ¿Por qué se expresaba la humildad a través del sacrificio? Porque reconocía que era un pecador. Soy un pecador. Eso es lo que soy delante de ti, Dios. Y eso es humildad. Eso es humillación. Pero no solamente se expresaba la humildad, se expresaba la fe a través del sacrificio. Por la fe, mis hermanos, se reconocía que solo por Dios, solo Dios puede perdonarme, solo Dios puede salvarme a lo que yo soy. Pero también es obediencia, y la obediencia es la evidencia de esa fe. La evidencia a esa fe, a la palabra de Dios. ¿Quiénes somos los hombres, mis hermanos, para que Dios en su gracia nos revelara cómo acercarnos a Él, un Dios santo? Imagínense, cómo acercarse a Dios trayendo frutos y su pecado como si nada. No. El orgullo no nos permite ver realmente lo que somos. El orgullo no nos deja darnos cuenta de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestros defectos, en lo que nos encontramos esclavizados. No solo nos dañamos a nosotros mismos, sino dañamos a la familia con ello. Vamos al cuarto, al tercer peligro. Llevamos dos peligros que debemos usted y yo tener dominio propio y ser vigilantes, cuidadosos de nosotros mismos para no caer en estos peligros y ser presas fáciles del diablo. Tercer peligro, Génesis capítulo 4, versículo 3 y versículo 5. Vamos a leer el 3 y luego el 5. Dice el 3 ahí en Génesis 4: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Ahora vean el verso 5: pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. ¿Saben cuál es el tercer peligro que yo veo aquí, mis hermanos, que yo encuentro aquí? El tercer peligro por el cual podemos ser presas fáciles del diablo es querer acercarnos a Dios a nuestra manera. No solamente dijimos es no tener un espíritu enseñable, no solamente es no tener humildad, fe y obediencia, sino también aquí es querernos acercar a Dios a nuestra manera. Y en eso el diablo engaña a muchos. Si Dios, mis hermanos, escuche esto, si Dios hubiera dejado que el acto de acercarse a Él debía de ser por la clase de ofrenda que cada uno en su iniciativa decidiera traer a Él, nada más natural hubiera sido que Caín trajera el fruto de la tierra y Abel de los primogénitos de las ovejas. Eso hubiera sido natural. Pero no fue así. Desde un principio Dios quería enseñar al hombre la gravedad de su pecado.
Desde un principio Dios quería enseñarle al hombre el castigo que merecía por su pecado. Y fíjese cómo Dios lo hizo, sacrificando unos animalitos inocentes. Desde ahí ya estaba enseñándole al hombre. Dios lo había establecido. ¿Qué enseñanza, mis hermanos? ¿Quién más podía enseñar al hombre este camino? Solo Dios. Pero este es otro peligro, que podemos ser presas fáciles del diablo cuando no entendemos, escúcheme bien, cuando no entendemos qué valor tiene el sacrificio y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de la gravedad del pecado y nos habla del juicio que vino sobre Él en la cruz del Calvario. Mis hermanos, nosotros podríamos estar pisoteando ese sacrificio de Cristo, y podríamos estar dándole la oportunidad al diablo de engañarnos, desviarnos de lo correcto. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel lo hizo con un espíritu enseñable, mostró humildad, mostró fe, mostró obediencia, y presentó lo que Dios había dicho que presentara. Ahora, escúcheme bien, la escritura dice ahí que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. Esta palabra miró, esta palabra mirar, significa una ojeada penetrante, es decir, conociendo Dios las intenciones del corazón de cada uno. ¿Cuántos saben que Dios conoce perfectamente bien las intenciones de nuestro corazón cuando venimos a traerle ofrenda a Él? Voy a repetirlo. ¿Cuántos conocen o saben que Dios conoce perfectamente bien las intenciones de nuestro corazón cuando venimos a traerle ofrenda a Él? Dios, mis hermanos, vio con qué intenciones le ofreció a Abel, quien reconocía que era un pecador y necesitaba del perdón y la misericordia de Dios para vivir. Pero no así con Caín, que vio que sus intenciones no eran buenas, pues no estaba reconociendo su pecado, que era tan grave que demandaba muerte y juicio. Él no estaba mostrando la necesidad de misericordia y necesidad de perdón por sus pecados. Y así hay muchos que vienen a la iglesia y no reconocen la gravedad de su pecado en el que viven. Así hay muchos que vienen y adoran al Señor supuestamente como si nada, pues Cristo, dicen, ya pagó por ellos, y eso piensan, y no muestran la necesidad ni de misericordia ni la necesidad por el perdón de lo que están haciendo. Esto es traerle a Dios una ofrenda como tú quieres y no como Dios lo ha determinado en su palabra. Déjame ponerte ejemplos. Pensemos en un padre de familia que viene a la iglesia, un padre de familia que le canta a Dios, un padre de familia que levanta sus manos, un padre de familia que ora, pero que tiene una semana, escuche, tiene una semana maltratando a su esposa, una semana que no le habla, una semana que hace lo peor para tratar de acabar con su esposa. ¿Cómo es eso, mis hermanos? Eso está mostrando que este hombre no reconoce su pecado, la grave demanda de él. Este hombre se acerca a Dios a su manera y hace a un lado lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. ¿O qué pensar de esa mujer que viene a la iglesia, viene a la reunión, también le canta a Dios, levanta sus manos, hasta llora, pero le es infiel a su esposo? Es infiel a sus hijos. No sabe obedecer a Dios, ni sabe obedecer a su marido.
Esta mujer, mis hermanos, está tratando de acercarse a Dios a su manera y no reconoce lo grave de su pecado. Eso es lo triste con muchos, mis hermanos. Hay muchos que saben que no están bien, que saben que no están viviendo bien. Lo saben porque lo han escuchado de la palabra de Dios, y eso vienen a ofrecerle a Dios. Mis hermanos, eso es hacer lo que hizo Caín: ofrecer a su manera. Vamos al cuarto peligro. ¿Quiere aprender más? Vamos, 3 peligros. Este es el cuarto por el cual usted puede ser presa fácil del diablo. El cuarto peligro, Génesis capítulo 4, estamos ahí, versos 5 al 7, dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová habló con Caín y le dijo: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Déjeme leérselo en palabra de Dios para todos, que me gusta más como lo expresa esta versión. Dice: pero no aceptó Dios a Caín ni a su regalo. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció, y el Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Cuarto peligro, mis hermanos, el cuarto peligro en el que podemos incurrir como lo hizo Caín es rechazar la palabra de Dios. Porque vamos a darnos cuenta que eso fue lo que hizo Caín. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón? Dios conocía las malas intenciones del corazón de Caín, las malas actitudes, los malos pensamientos, los malos motivos que había en el corazón de Caín. Por eso Dios le habló, y lo hizo, mis hermanos. ¿Saben para qué le habló Dios a Caín? Dios le habló a Caín, lo hizo para darle la oportunidad, como a todos los hombres, de arrepentirse y corregir su actitud para no caer en la trampa del diablo. Como león rugiente, buscando a quien devorar, acechando nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que hizo Caín con la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Caín con la palabra de Dios? Dios lo obligó para que lo rechazara. Pregunto, ¿Dios obligó a Caín para que rechazara su palabra? Él fue el que rechazó la palabra de Dios. Él rechazó la palabra de Dios, no le importó. Hermano, si tú y yo rechazamos la palabra de Dios, nos estaremos poniendo en la posición de ser presas fáciles del diablo. No comamos del fruto de rechazar la palabra de Dios. Las consecuencias por eso son terribles. Lo podemos ver en Caín. ¿Por qué? Porque Caín fue el primer homicida, guiado por el originador del homicidio, el diablo. Fue presa fácil del diablo, cayó en las garras del como león rugiente, y Dios quiere librarnos a ti y a mí de eso. Por eso Dios ha estado hablándote, por eso Dios ha estado diciéndote, pero tú muchas veces te resistes y rechazas la palabra de Dios. Y te estás poniendo en una postura peligrosa, donde el león como rugiente puede devorarte, puede destruirte, puede alejarte incluso de Dios. Fíjense, un día yo tuve una consejería con una mujer casada. Ella estaba teniendo muchos problemas con su esposo.
y ambos tenían años asistiendo a la iglesia. Ella decía: es que pastor, fíjese, a mí me encanta el baile y a mi esposo no, así que me voy con mis amigas y regreso a las 5 de la mañana. ¿Estoy mal? No, estás muy bien, síguele. Estás muy bien, pero en la boca del diablo. ¿Qué haces con la palabra de Dios cuando la estás oyendo? ¿Qué haces con la palabra de Dios cuando la estás escuchando? ¿La aceptas? ¿La recibes? ¿Te propones obedecerla? ¿Qué haces con la palabra de Dios? Señor, pero ¿por qué me está yendo así, Señor? ¿Y por qué me está pasando esto? Y el Señor te está hablando, te está hablando, te está hablando, y tú rechazando y rechazando como Caín la palabra de Dios, y no te das cuenta que estás en las garras del enemigo. Déjeme seguirle porque me quedan dos todavía. El quinto peligro, ahí mismo en el mismo texto, Génesis 4, versos 5 al 7. No solo rechazó la palabra de Dios Caín. El quinto peligro, mis hermanos, es no aceptar tus errores o tus pecados y cambiarlos. Este es el quinto peligro: no aceptar tus errores o tus pecados y cambiarlos. ¿Qué más encontramos en este verso? Dios, hablándole la palabra a Caín, tenía el propósito no solo que la escuchara y la obedeciera, sino el propósito de mostrarle a Caín sus errores en los que se encontraba, la condición en la que estaba en su interior, y evitar de esta manera el que pecara, corregirlos para no pecar. Pero ¿qué hizo Caín? Se enojó. Dejó que el sol se pusiera sobre su enojo. Es un grave error, mis hermanos, enojarte cuando lo que estás pasando es por causa de ti, por tu actitud, por tu manera de conducirte. Es necesario que cambies. ¿Cuántas veces te enojas, y te enojas incluso hasta con Dios por lo que te pasa? Y Dios te comienza a hablar, y te comienza a hablar ¿para qué? Para que veas tus errores a través de la palabra de Dios. Cuando Dios expone la palabra de Dios, expone nuestra condición en la que nos encontramos, nuestros pecados, en qué estamos mal, en qué estamos fallando. Imagínense, en una ocasión ministré a una mujer que su marido se había suicidado hace ya años, y estaba ella bien enojada con Dios, enojadísima con Dios, diciendo: ¿por qué permitiste que mi marido se quitara la vida? Pues imagínense, este hombre era dado a la cocaína, y por el exceso de esa se suicidó. Dios no tenía nada que ver en esto, era el pecado de su marido. Pero ella estaba enojada, ella estaba molesta, y ella necesitaba cambiar, arrepentirse, pedirle perdón a Dios, humillarse, reconocer su error en el que se encontraba. Y bueno, gracias a Dios, mis hermanos, hoy en día yo puedo decirles que esta mujer ha cambiado. Esta mujer realmente se arrepintió, reconoció su error en el que estaba, fue restaurada, y ahora es una mujer que está dedicada a Dios. Gracias a Dios que así fue. Pero hay muchos, mis hermanos, que no es así. Hay muchos que eso que sucede en sus vidas es abrirle esa puerta al diablo, y son destruidos, devorados. Así que Dios nos da su palabra para mostrarnos nuestros pecados, en qué estamos mal, y lo hace para que vayamos al arrepentimiento y cambiemos. Ese es el propósito de Dios. Déjeme hablarle del último peligro, el sexto peligro en el que cayó Caín. Génesis 4, verso 8 al 10.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, fíjense qué actitud ya tenía este joven, ¿no? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Último peligro, mis hermanos, que debemos tener mucho cuidado, tener dominio propio para no caer en él, es el peligro de no reconocer nuestra responsabilidad. Muchos, como Caín, con una facilidad tratan de escaparse de la responsabilidad que tienen. El mundo, mis hermanos, ciertamente enseña que pienses en ti, que debes cuidar de ti, no preocuparte de otro, de nadie más, sino de ti. Hasta cierto punto el mundo está enseñando una vida egoísta, que solo debes de ver por tus cosas. Pero ¿de dónde creen que viene este pensamiento? ¿De dónde creen que viene esta idea plantada en el mundo, en este sistema del mundo? De nuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Dios le habló a Caín y le pidió cuentas de su hermano. Al que abandone su familia, Dios le va a preguntar: ¿dónde está tu familia? ¿Qué has hecho con ellos? A lo mejor alguien puede responder como esta mujer: Señor, mis hijos ya están grandes y ya deben entender que yo debo de ser feliz. Decía una vez una mujer que pretendía andar con otro hombre que no era el padre de sus hijos ni era su esposo. Ellos deben de entender que yo debo de ser feliz. Nuestra felicidad está en hacer la voluntad de Dios y no ser presas del diablo. Amén. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Por eso Pedro nos advirtió: sean sobrios y velad, tengan dominio propio y cuiden y vigilen sus vidas, porque el diablo, como león rugiente, su adversario, su enemigo, anda como un león hambriento, acechando sus vidas, esperando cualquier oportunidad que tú le des para devorarte. Pero la palabra nos dice: resístanlo, resistan al diablo a través de la fe, tengan una fe fuerte, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Amén. No ignoremos esta advertencia, no le dejemos de dar importancia, mis hermanos. Vigilemos nuestras vidas en cada momento, en cada instante, para no ser presas fáciles del diablo. Vamos a orar, póngase de pie. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Dile gracias por tu palabra. Es a través de tu palabra que yo, Señor, puedo encontrar no solo promesas, no solo, Señor, tu amor a través de tu palabra, sino también advertencias como esta, donde tú me invitas, Señor, a que sea sobrio, que tenga dominio propio, donde tú me invitas a velar, que vigile, que tenga cuidado conmigo mismo, con mis concupiscencias, mis malos deseos que todavía hay en mi corazón, que me pueden inclinar a hacer cosas que el diablo pueda aprovechar para devorarme, Señor, para dañarme, no solo a mí, sino a mi familia. Ahora sé que él es un engañador. Él podría usar el engaño para separarme de la verdad. Podría usar mi propio corazón para engañarme y no seguir la verdad de su palabra. Él podría usar quizás a otro hombre
para engañarme y apartarme de su verdad. O quizás podría usar la mentira, ¿verdad? Esa mentira, Señor, que podría llegar a mi vida y yo abrazarla y yo creerla, como lo hizo Eva y como lo han hecho muchos durante toda la historia. Señor, ayúdame a no apartarme de tu verdad. Ayúdame a no seguir la mentira. Pero también sé que es el tentador y que como tentador conoce mis debilidades, conoce nuestras debilidades y Él sabe por dónde tentarnos. Así que, Señor, ayúdame a conocer mis debilidades y a presentarlas siempre delante de ti para cambiarlas, para que éstas sean transformadas y para que, Señor, siempre pueda presentarte mi victoria ante mi adversario, el diablo. Seguro, Señor, si le has permitido estar en la tierra durante todo este tiempo, es para que nosotros, Señor, podamos mostrarte a ti nuestra firmeza, nuestra fe en ti, nuestra obediencia, tal como lo dices en tu palabra. Resístanlo por la fe, sométanse a mí, resistan de esa manera al diablo, obedeciendo mi palabra, obedeciendo mis mandamientos, obedeciéndome como yo lo he dicho en mi palabra, y entonces el diablo huirá de ustedes. Aquí estamos, Señor. No queremos ser presas fáciles del diablo. Por eso, Señor, ayúdanos a entender estos peligros que corremos cada día. Que nos pongamos siempre en tus manos con un espíritu enseñable, humildes, con fe, obedientes, Señor, a ti, no rechazando tu palabra, reconociendo nuestros errores para cambiarlos, nuestros pecados, reconociendo nuestra responsabilidad que tenemos delante de ti y aún por las acciones que hemos cometido, reconociendo para arrepentirnos y pedirte perdón. Señor, que no pisoteemos nunca ese maravilloso sacrificio que tú has hecho en la cruz por nosotros. Que siempre las intenciones de nuestro corazón sean mostrar que hemos creído en Jesús y que queremos ser obedientes a ti toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.